Ahora bien, respecto de la cadena de valor, nos encontramos justamente en esa fase entre evaluación del potencial petrolero y la incorporación de reservas, ya que en las dos asignaciones se considera la perforación de pozos, que pues en caso de ser exitosos, por supuesto, podrían pasar a esa etapa. Entonces ambas asignaciones se encuentran en esa etapa, en esa zona, y el objetivo entonces del plan de exploración es evaluar el potencial de los plays Jurásico Superior Quimeridiano, así como el Cretácico Superior, y también en uno de los prospectos de la AE0119, el Paleoceno, obviamente dentro de las áreas de asignación, mediante la visualización y la generación de nuevos prospectos y la incorporación de posibles reservas de hidrocarburos, como les decía, con la perforación de los prospectos que se están proponiendo. Se hará adquisición y procesamiento sísmico tridimensional, se harán estudios exploratorios, por supuesto, y la perforación de un prospecto exploratorio en cada una de las asignaciones como escenario base. Eh, Recordar nada más que como el anexo 2 que como anexo 2, perdón, de las asignaciones está inscrito el compromiso mínimo de trabajo y ahí dice que consiste en la perforación y terminación de un pozo exploratorio en el periodo inicial de exploración, ¿no? Entonces, vemos que se está actualizando ese supuesto, ambos planes lo consideran. ¿Por qué fue tanto tiempo digo, obviamente se atravesó la contingencia, los plazos, pero el operador suspendió en algún momento? No, el proceso nunca se suspendió, oficialmente nunca estuvo suspendido, digamos, solamente por este proceso de la pandemia. No obstante, se tuvieron que realizar algunas aclaraciones. Les comentaba que al ser unas de las asignaciones en donde no tenía actividades prioritarias Petróleos Mexicanos, decidió atender el resto de las asignaciones que tenía prioridad y estas dejarlas a un segundo momento, digamos, ¿no? Entonces, la atención, como ustedes ven, que tuvimos fue en junio, julio y agosto respecto de las aclaraciones que les fuimos haciendo, ¿no? Los pozos, como bien nos los comenta el maestro Hernández, tiene objetivos convencionales. Sin embargo, me llama la atención que, por ejemplo, en el primer pozo que van de la primera asignación, la pregunta sería, ¿van a primero a realizar un pozo vertical? Sí, la propuesta es un pozo que llega a la vertical, digamos vertical hasta el Jurásico y después la profundidad. Hay otros 1000 metros que se desvían dentro de Sí, la formación. entonces en ese sentido va mi pregunta. Ahora sí que, ¿qué objetivo tiene el pozo vertical? Porque según la sección que nos presentaron, el pozo va hasta el Jurásico Oxfordiano, ¿no? Entonces, aquí el pozo va a pasar dos objetivos no convencionales. Y la pregunta sería si al pasar esos dos objetivos no convencionales van a adquirir algún tipo de información de los yacimientos no convencionales. No, el pozo tiene solamente inscrito, digamos, la actividad para el play convencional, que en este caso es San Andrés, pero no tienen establecido ningún tipo de información especial o específica para los plays no convencionales. Quiero hacer énfasis de que no, según el plan que están presentando, no están manejando que van a fracturar, no están manejando que van a explotar o van con ese tipo de objetivos, pero sí los van a atravesar esas formaciones. Entonces, al momento de atravesar esas formaciones, sí sería muy interesante que tomaran información de los plays no convencionales para conocer las características y sobre todo las características en contenido orgánico y todo para evaluar el potencial de esas formaciones. Si vemos nosotros los pozos de correlación, los pozos de correlación son de un gas húmedo muy húmedo, o sea que el porcentaje que tienen de etano, propano, butano es probablemente del 15 y el 20%. Entonces, el valor de los, llamemos, precursores petroquímicos que van a sacar probablemente exceda el valor del gas natural que van a sacar. Entonces, creo que son áreas muy, muy interesantes
no solamente por su contribución de petróleo y de gas, sino por su contribución hacia los precursores petroquímicos, porque sí van a sacar cantidades muy sustanciales. No es el momento, porque ese es el plan de exploración, pero cuando venga ya el plan de extracción, sería interesante ver cómo van a separar y cómo van a utilizar esos recursos. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Las características particulares de este proyecto se refiere a la modalidad 3 de las ARES, que significa que no incluye adquisición, pero sí el reprocesamiento y o interpretación de datos de pozo. Basados precisamente, como decía, en el artículo 34 de las disposiciones administrativas, se especifica que las modificaciones a una autorización de proyecto ARES, cuando las modificaciones son menores, simplemente tendrán que remitir un aviso en sus informes de avance trimestrales. No así cuando se rebase una cantidad mayor de la modificación, que en este caso se tiene que considerar 4 rubros, y si rebasa el 30% de lo originalmente autorizado, entonces requiere de una aprobación de esta comisión para poder llevar a cabo estas modificaciones. Obviamente este número de pozos significa un cambio sustancial, por lo que se advierte de primera instancia. La primera situación que la compañía ha justificado por esta modificación es precisamente porque al inicio la autorización fue otorgada mediante un criterio que consideraba la compañía TGS en cuestión del número del conteo, del número de pozos que se iban a procesar. Ellos consideraban 6.500 pozos. Sin embargo, este conteo, por el criterio diferente a cómo se maneja en México, es que ellos han tenido que ajustarse a este conteo. Básicamente es por las diferentes entradas o desviaciones que pueda tener un pozo, que cada uno de ellos pueda tener una corrida de registro geofísico diferente, pero que a final de cuentas pertenecerían a un mismo agujero en superficie. Entonces ahí hay una diferencia administrativa en cuestión del conteo del número de pozos. A mí se me hace muy interesante este ARES porque iba a estudiar los pozos en Baja California, en Chihuahua, en la plataforma de Yucatán, que son áreas muy interesantes que no creo, según yo, están suficientemente exploradas. La pregunta que yo tendría aquí para el ingeniero Navarro es, a la hora en que se reduce el número de pozos, ¿se siguen analizando esas áreas? O sea, Baja California, Chihuahua y la plataforma de Yucatán. De hecho, la intención es mantener posible toda la cantidad de posibles pozos a ser estudiados. Obviamente ellos no reducen áreas, no reducen tiempos, sino que tratan de reorientarlo en cierta forma a algunos pozos con mayor oportunidad económica. Claro está que muchos proyectos de exploración tipo ARES están enfocados también hacia estudios más regionales y de interés exploratorio. Pero sí, se trataría en un momento dado de mantener ese interés, por eso no se reducen áreas, ¿no? También creo que incluía, si no me equivoco, la parte del centro del país. Tenía una zona que se extendía, de hecho, hasta Guadalajara y hasta esa zona. Creo que estaba muy interesante el estudio, esperamos los resultados con mucho interés. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.